Bueno, a ver. A ver, espera. Ahora sí. Se supone que ahora sí. Profe, Sí, escucho. ¿puede silenciar a los participantes, por favor? Porque hay un ruido de fondo muy molesto. Silenciar a todos. Ahí está. Silenciado a Muchas todos. gracias. De nada. Sí, debe ser algo que está bien. Bueno, buenas tardes nuevamente, gente. El tema que nos toca hoy. Ahí está. Eso es. Bueno, a Profe, ver. Sí, escucho. ¿le molesta si grabo la clase? La estoy grabando, pero si querés grabarla, dale. Como quieran. ¿Quieren que la grabe yo o la graban ustedes? Como quieran. No, preferiría que la grabe usted y después la suba. Bueno, Gracias. de nada. Se está grabando. Bien. Eh, cuando empezamos la materia, habíamos hablado, llegado al tema de lo que es impacto ambiental. Bien. A ver, me gustaría escucharlos a ustedes, porque en realidad este tipo de materia, de clase, es face to face. El tema virtualidad está medio complicado. La idea es que yo lo que quiero o lo que queremos transmitir es un poco también, no solo la experiencia, sino también ayudarlos a razonar sobre ciertas cosas. ¿Qué entienden ustedes por impacto ambiental? A ver, ¿alguno puede participar? ¿O quiere que yo sea malo y diga quién tiene que participar? 30. Los cambios que se generan en el ambiente. O sea, nosotros realizamos actividades que van, quieras o no, teniendo como una consecuencia en el ambiente. Perfecto. Me gustó. ¿Alguna? Está muy bien, Michelle. ¿Algún otro comentario? Sí, que puede ser causado por algún contaminante físico, químico, biológico. ¿Puede ser? También. Y hay un par más, como visual, sonoro. Bien. Ese está en los físicos, perdón. No, no importa. Está bien. Son impactos. Perfecto. O sea, ustedes están diciendo que sí o sí la actividad humana genera impacto. ¿Estamos? Es así. Bien. Bueno, sí, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, han dicho justamente qué es un impacto, qué significa el impacto. En realidad, lo que queremos en la clase de hoy es tratar de responder estas tres preguntas. Además, digamos, ¿por qué vamos a responder estas tres preguntas si estamos en la parte ambiental? Justamente la idea es el impacto ambiental, desde el punto de vista ambiental. Entonces, ¿qué significa impacto? Es la modificación del estado o de una situación en la que se encuentra, si estamos hablando de ambiente, del ambiente. Ahora, ¿por qué creen o por qué estudiamos el impacto ambiental específicamente? Para ¿Cuál asegurar es? que otras generaciones también puedan disfrutar del ambiente de la misma forma que lo hacemos nosotros, con la misma cantidad de recursos y que no se pierdan ni se desgasten en el tiempo. La idea de desarrollo sustentable, digamos. Está bien.
Claro, pero profe, un impacto no necesariamente tiene que ser negativo, pueden haber impactos positivos o no. Por supuesto, María Sol, sí, me encantó esa respuesta. Y a ver, ¿cuál es para vos, ya que hablas de impacto positivo, podría ser un impacto positivo? ¿Para qué hablé? Licudis. No sé, en alguna producción, no sé, de algún microorganismo, por ejemplo, no se me ocurre específicamente, pero si vamos a producciones industriales de alimentos y en algún microorganismo, en el desecho, por así decirlo, es parte de ese microorganismo un poco más desactivado, puede generar que la tierra esté en mejor estado, entonces mejora la tierra y se puede hacer, no sé, mejores cultivos, por ejemplo, o algo así se me ocurre. O no sé, algo que no genere necesariamente un impacto de una contaminación. Está bien, a ver. Está buena la idea. Está buena el ejemplo, medio rebuscado, me parece, pero está. Yo lo que quiero que entiendan es, cuando uno habla de impacto, cuando hablamos de ambiente, hablamos de todo. ¿Qué significa entonces ambiente? No estamos diciendo solamente la parte natural. No sé si entienden. O sea, cuando hablamos de ambiente, hablamos tanto de la parte natural, estamos hablando la parte de digamos, de la biota, estamos hablando de la parte de lo que sería toda la, digamos, la naturaleza inanimada, o sea, lo que sería agua, lo que sería suelo, ¿tá? Pero también, ya que es fundamental, ¿qué cosa? La parte humana, ¿tá? Por eso ustedes siempre, cuando están hablando de ambiente, no lo encasillen solamente a la parte natural. El ambiente es todo. El ambiente es también, es decir, somos nosotros. ¿En qué sentido nosotros? La cultura, nuestra idiosincrasia es ambiental también, ¿tá? ¿Por qué? Porque, digamos, bueno, ya vamos a ver algunos ejemplos, pero el tema es cuando supongamos un ejemplo que tuve la oportunidad de ver, no sé si los conté en la primera clase con respecto a la evaluación de impacto ambiental de una carretera, de una autopista que cruza, no sé si al final se hizo o no se hizo en Bolivia, que cruza, digamos, a la mitad de Bolivia. ¿Cuál era el problema? El problema era que cuando se hizo todo digamos, este estudio del impacto ambiental, la carretera, esta carretera pasaba por un sector culturalmente, digamos, que era un suelo, un terreno, podríamos decir, de alto valor para las tribus originarias del sector, como era un sector sagrado, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, justamente se tuvo que modificar todo el trazado de esa carretera para pasar por otro sector para dejar, digamos, ese sector sagrado, digamos, intacto. O sea, a eso es lo que quiero que entiendan, que cuando hablamos de impacto ambiental, no hablamos solamente de naturaleza, también hablamos de la parte humana, de la parte social humana. ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Está? Bueno, Sí. supone que sí. Sí, no. La idea es que participen, está bien, están todos, digamos, silenciados. La idea es que participen. ¿En qué sentido? Apretan la barra, la tabuladora y pueden hablar. Entonces, simplemente. Bien, entonces, ¿qué significa impacto ambiental? Impacto ambiental justamente es la modificación del ambiente que sucede por la ejecución de un proyecto. Ahora pregunta,
Este estudio, este análisis del impacto ambiental es, digamos, ¿en qué etapa se puede analizar o en qué etapa se puede establecer? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo serían ustedes? Supongamos, pónganse como autoridad de aplicación, ¿no? Porque ya la vamos a ver que hay autoridad de aplicación que es la que regula, establece o pauta, digamos, las cuestiones con respecto a el impacto ambiental. Ahora, ¿cuándo la hacemos? Antes de instalar la planta. Y después también, porque tenés que ver cómo impacta la planta en ese ambiente. En realidad yo estudiaría el impacto ambiental para tener estadística, para ver si se hace una mejor o se está destruyendo y ver cómo actuar en base a esas estadísticas. Cuando se hacen modificaciones en la planta también, lo dice la ley eso. Bien, bueno, Y desde la misma planificación, capaz que se tiene que planificar y presentar a las autoridades para que recién aprueben que se pueda hacer tal actividad, porque debe haber alguna legislación que así lo diga, y recién hacer el estudio posterior cuando la planta ya esté funcionando. El profe Bien. Pepino dijo que hay que sacar una especie de licencia que se llama factibilidad de uso del suelo, y eso lo da a la municipalidad cuando hablábamos de la autoridad de aplicación, quién tenía más potestad de acuerdo a la jurisdicción, por ejemplo. Dijo, lo primero que tenemos que sacar es la factibilidad de uso del suelo, y eso le da al municipio. Totalmente de acuerdo. Pero vamos de vuelta. Ustedes fíjense a lo que apuntan. Solamente están apuntando, bueno, somos ingenieros, van a ser ingenieros químicos, por ende, nuestro expertise son las plantas químicas. Bueno, pero el impacto ambiental no va solo a las plantas químicas, ¿está claro? Va a canteras, va a deforestación, a loteos, a represas, a rutas, a instalaciones de parques industriales, a digamos, instalaciones de riego, va a explotaciones mineras, va a tendidos de alta tensión, tendidos de media tensión, cañerías o tendidos de gasoductos, o sea. Para la construcción también, en general. También. Ya con el vivir día a día uno ya genera un impacto ambiental. Totalmente de acuerdo, pero eso no lo vamos a valorar, ¿te imaginas? Es medio... No, totalmente. ridículo. Totalmente. Pero por ejemplo, la cantidad de autos que hay también. Sí, podría Sí, ser lo pero- que se denomina huella de carbono de No, cada pero persona. está bien, ya se me están yendo para otro lado. Porque en realidad eso ya después, el viernes vamos a charlar un ratito de eso y vamos a ver si termino, voy a presentar, digamos, los trabajos que tienen que hacer y algunos grupos van a trabajar un poquito sobre unos temas con respecto a lo que están diciendo. Bien. Entonces, a ver, hay una cosa que, y es lógico, la señorita Michelle creo que dijo recién, es que el hombre por estar ya puesto en la tierra, ya el estado de la naturaleza va a ir decayendo paulatinamente. ¿Qué sentido? La calidad ambiental, que ya vamos a hablar un poquito de ese concepto más adelante, no es continua en el tiempo, sino sin hacer nada va a ir disminuyendo lentamente simplemente por la presencia del humano. ¿Tá? Entonces, nosotros vamos a tener una situación inicial. Yo lo que quiero que entiendan acá cuando hablamos de impacto es que ustedes dijeron previo de donde se instala la empresa, posterior. A ver, la evaluación o el impacto, el estudio de impacto, la evaluación de impacto ambiental, en realidad, disculpen, la evaluación de impacto ambiental es previo.
¿Está? Ustedes dicen, pero la municipalidad tiene que dar el uso del suelo, pero en el caso de que sea la municipalidad, si estamos hablando de una industria, la factibilidad del uso del suelo la va a dar la municipalidad, en el caso que se instale en la municipalidad, en un ejido municipal, pero previo a la autorización de la provincia. O sea, cuando estamos hablando digamos, de instalaciones en las cuales se necesita un estudio, una evaluación de impacto ambiental, evidentemente tenemos a nivel de la provincia de Córdoba una autoridad de aplicación que es la Secretaría de Ambiente de la provincia, ¿tá? Que es la que regula todo el tema de, digamos, de lo que es a la evaluación de impacto ambiental. Entonces, vamos a tener una situación sin proyecto, o sea que va a ir la calidad ambiental natural, puede estar estable o puede ir disminuyendo. ¿Por qué puede ir disminuyendo? Y simple, porque la calidad del ambiente hoy, por el cambio climático, ya está cambiando, o sea, ya está disminuyendo. Pero no es problema nuestro, no, es un problema de todo el planeta que está tomando o está teniendo acciones que modifican el ambiente, a pesar que nosotros acá en Córdoba no hagamos nada, ¿está? Que estemos, digamos, encerraditos en nuestra casa. Situación con proyecto. Entonces, ¿cuál es el impacto? Justamente la diferencia. La situación sin proyecto y la situación con proyecto. Ese es el impacto. O sea, cuando yo tengo un proyecto y no tengo proyecto, digamos, esa situación, ese análisis de la calidad ambiental o del ambiente es el impacto que produce, ¿está? Entonces, ¿qué involucra la gestión del medio ambiente? O sea, estamos hablando de esto, del impacto ambiental. Entonces, justamente, y esto es lo que un poco que ustedes algo dijeron recién, primero, la evaluación digamos, de impacto ambiental es preventivo. ¿Por qué es preventivo? ¿A qué se debe que una evaluación de impacto ambiental sea preventivo? Porque yo no hice el proyecto. Yo estoy postulando un proyecto. Yo estoy analizando cómo me va a modificar las acciones que involucre ese proyecto los distintos factores ambientales. ¿Está? Esa sería la evaluación de impacto ambiental. En realidad, la evaluación de impacto ambiental, ya la vamos a ver en la definición, es un acto jurídico. ¿Está? Pero también la gestión del medio ambiente, y algo dijeron ustedes, que en algún momento dijo que había que hacerlo durante el transcurso de la planta, bueno, eso se llaman auditorías ambientales. A ver, entonces, yo hago una evaluación de impacto ambiental pero esa evaluación de impacto ambiental proyecto involucra o establece que cada tanto yo tengo que hacer auditorías ambientales. Y está especificado qué voy a analizar o qué voy a auditar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a auditar o lo que voy a analizar? Porque la evaluación de impacto ambiental, o en realidad el estudio de impacto ambiental, me estableció, me señaló los impactos más negativos. ¿Se entiende eso? O sea, ¿para qué sirve entonces la evaluación de impacto ambiental? Para analizar, digamos, un proyecto, pero en sus tres estadios, en la construcción, en el desarrollo y en la finalización. Pero ¿por qué decimos la finalización? Pero estamos hablando supongamos, en una industria química puede ser 20, 30 años, pero supongamos que sea una ruta, la finalización es cómo dejo yo
o cómo gestiono yo todos los residuos, todas aquellas cuestiones que fuimos generando durante la ejecución del proyecto. ¿Tá? Y la auditoría ambiental se van a hacer en el transcurso de lo que dure ese proyecto o la ejecución de ese proyecto. Por supuesto, si estamos hablando de auditorías ambientales con respecto a industrias químicas o industrias en general, tanto la municipalidad como la provincia tiene la potestad de pedirlas. ¿Tá? Cuando yo estuve en el observatorio ambiental, en la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, justamente dependiente de la municipalidad, pedíamos cada 2 años, más o menos, a las grandes industrias una auditoría ambiental. ¿Para qué? ¿Cuál era la idea? La idea de hacer estas auditorías ambientales es como entre nosotros como una cachetada. ¿Pero una cachetada para qué? Para, digamos, despertarlos y que ellos mismos vean, digamos, en qué están o cómo están ambientalmente trabajando. O sea, la auditoría ambiental, justamente alguien dijo con respecto a algo de estadística, perfecto, me encantó. De vuelta, una cosa que tienen que entender ustedes es que en ambiente sí o sí necesitamos datos, o sea, datos históricos. ¿Tá? No podemos analizar el ambiente sin tener datos históricos de cómo es la situación del ambiente en el que nos estamos moviendo. O sea, no podemos decir que, por decirlo, el suelo está contaminado hoy cuando en la década del 80 uno tiró residuos peligrosos y recién hoy decimos, el suelo está contaminado por el uso de pesticidas, por decirlo cualquier cosa. Lo que voy es necesitamos tener historia. La única forma que podamos mejorar nuestro ambiente o como profesionales, digamos, en el área ambiental, es tener historia numérica, estadística, de cómo fue, digamos, modificándose los efluentes, las emisiones, los residuos, lo que sea, el suelo, lo que sea, o la calidad del aire, en el transcurso del tiempo. ¿Tá? Fíjense en una cosa que, creo que calculo yo que la dijo Roberto, hablando de medio ambiente y la municipalidad de Córdoba. En la década del 90, 94, 95, que también estuve en la municipalidad, se larga los camioncitos que tenían las centrales homologadas de control de la calidad de aire. Perfecto. Ahí se midieron la calidad de aire, el dióxido de carbono, dióxido de azufre, materia particulada, etc. Hoy, digamos, bueno, el año pasado, el SICA, en la estación que se encuentra en pleno centro, en la casona municipal, ahí en Vélez Sarsfield, mide la calidad de aire con una estación homologada, ¿tá? ¿Qué es lo que vio? Que tal valor de la calidad de aire. Si nosotros no hubiéramos tenido en su momento la historia del 95 al 98, o 99, que más o menos fue lo que duró los camioncitos, no podríamos decir, fíjense ustedes, cómo influyó la tecnología de los motores y del combustible en la calidad del aire. ¿Por qué? Porque la calidad del aire de la década del 90 era un poco peor a la de hoy. ¿Pero cómo puede ser? Y sí, justamente, los combustibles son más eficientes
por ende tenemos el uso de los catalizadores, los convertidores catalíticos, tenemos que la cantidad de dióxido de azufre, los componentes azufrados que tienen los combustibles es mucho menos de la que tenía antes, ¿tá? Ahora es mucho menos, o sea que todo eso mejoró en la calidad de aire en general. Estamos hablando que tampoco es que la calidad de aire es una panacea, está buenísima, no, pero mejoró algo. A pesar de que, digamos, la flota o la cantidad de vehículos que hay hoy en la ciudad es 3 veces, 4 veces lo que había en la década del 90. Bien, por ahí me voy para cualquier lado, pero no importa, todo hace al ambiente. Disculpen por sí. Entonces, ¿qué es la evaluación de impacto ambiental? Yo le dije que era un estudio jurídico, bueno, un estudio formal. ¿Qué significa? Que hay una ley, que en realidad la ley es la 7343, fíjense, del año 85, ¿tá? Y el decreto reglamentario 2131 del año 2000, somos la primera provincia que tuvo jurídicamente una ley y un decreto reglamentario que regulaba la evaluación de impacto ambiental, en la cual, bueno, justamente, ¿qué va a decir? Va a dar listados de las actividades que sí o sí tienen que tener evaluación de impacto ambiental, aquellas en que la autoridad de aplicación, dependiendo lo que ya vamos a analizar un poco, que se llama CTI, que es la Comisión Técnica Interdisciplinaria, lo solicite o no, y si no, tenemos aquellas que no hace falta una evaluación de impacto ambiental, sino simplemente una presentación de proyecto. ¿Tá? Pero, por ejemplo, acá tenemos una construcción de una represa, es así, tiene una evaluación de impacto ambiental, el tendido de un gasoducto sí o de una línea de alta tensión, desarrollo de puertos, etc. Entonces, después tenemos el decreto reglamentario. ¿Qué pasa? La ley lo que hace como que establece determinadas cosas, pero la que regula, ustedes siempre tengan presente dos cosas, por eso se llama decreto reglamentario. El decreto reglamentario es, digamos, tiene la potestad el gobierno de turno de modificarlo o no. En cambio, la ley la tiene que pasar por en este caso, la unicameral en Córdoba. ¿Tá? Entonces, es mucho más fácil modificar decretos reglamentarios que modificar una ley. Entonces, el decreto reglamentario, además creo que ya está modificado creo que lo han modificado, porque este es el 2131 de 2000, creo que ya lo modificaron en 2010, si no me equivoco. Bien, entonces, ¿cuál es el asunto? Ahí el decreto reglamentario establece todas las pautas que debemos tener para presentar, digamos, la evaluación de impacto ambiental. Entonces, esa evaluación de impacto ambiental no es una sola cosa, sino es todo un proceso, todo un procedimiento, disculpen, un procedimiento jurídico administrativo, ¿tá? ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué involucra esa evaluación de impacto ambiental? Involucra lo que todo el mundo asocia evaluación de impacto ambiental con estudio de impacto ambiental. En realidad, el estudio de impacto ambiental es el núcleo, la columna vertebral en la cual, digamos, se apoya la evaluación de impacto ambiental. ¿Tá? Entonces, es un estudio técnico. Acá es donde nosotros, como ingenieros químicos, podemos participar. ¿Por qué? Porque podemos ser consultores ambientales. ¿Tá? Ya les voy a explicar un poquito con respecto a eso que involucra y más o menos cómo viene la mano actualmente, qué es lo que pasó. Bien, entonces, el ESIA, o el estudio de impacto ambiental, es lo que nosotros vamos a tratar de analizar dentro de poco. ¿Tá? Los contenidos mínimos serán establecidos por la autoridad de aplicación vía resolutiva. ¿Qué me está diciendo? Que la autoridad de aplicación va a aprobar, va a modificar, va a pedir ampliación, va a
decir, sí, ya está, acepto todo lo que ustedes han presentado, vía resolutiva. Va a haber lo que es una resolución de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que se la conoce como licencia ambiental, la que me va a decir, señores, ustedes tienen la licencia ambiental para ejecutar tal proyecto. ¿Tá? Ahora, ¿qué es una auditoría ambiental? En realidad, la auditoría ambiental es justamente un proceso de revisión sistemática. ¿Qué significa? Que cada tanto lo hago. Por eso, por ahí, las empresas, como se quedan medio dormidas, porque es simple, seamos sinceros, si el gobierno no me dice nada, yo me callo la boca y yo sigo haciendo mis cosas, excepto que por normativa internacional yo tengo que establecido por la ISO 14000 o la OSHA, no me acuerdo cuánto, o la 28000, que son las que son, ustedes ya están viendo gestión integrada, calculo, bueno, ahí hay ahora normativas que justamente establecen que la parte ambiental tiene que estar incluida en el tema de este tipo de normativas internacionales. Pero ¿por qué las empresas la hacen? Simplemente porque para exportar los compradores le exigen que tengan que tener esas normativas y tener esas auditorías ambientales. Pero la idea, ¿por qué hacer una auditoría ambiental? ¿Qué implica una auditoría ambiental? La auditoría ambiental implica, digamos, lo que dijimos recién, es contar un poco la historia de cómo fue modificándose, de cómo fue evolucionando para mejor o para peor, las diferentes variables ambientales que nosotros hemos establecido como indicadores. Eso es lo que quiero que entiendan. Nosotros, o sea, el grupo técnico, la empresa va a tener su área de higiene, seguridad y ambiente, va ahí a tener, digamos, profesionales que van a establecer cuáles son los indicadores ambientales que hay que seguir. ¿Tá? Bien. Pero también hay que tener en cuenta que, supongamos, en la Municipalidad de Córdoba o en la provincia, tanto digamos, tenemos la Policía Ambiental a nivel provincial como la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental a nivel municipal, son la autoridad de aplicación que van a controlar, ¿qué cosa? Van a controlar las emisiones gaseosas, van a controlar los vertidos, los efluentes líquidos, van a controlar la gestión de los residuos peligrosos, todo eso porque ustedes recuerden, que ya lo han visto con Roberto, que todo lo que hace a la gestión de residuos peligrosos, sí o sí, tiene justamente, digamos, todo un circuito administrativo que hoy, digamos, que está reglado, digamos, normado en la provincia, o sea, en la Secretaría de Ambiente tiene un área específica de residuos peligrosos y al cual tenemos que gestionar los denominados manifiestos, tanto de transporte como de disposición final. ¿Está? Bien, ahora, acá tenemos justamente dos cuestiones muy importantes, y bueno, ahora la macana que estamos en cuarentena, pero ya le voy a mostrar y le voy a comentar algunas cuestiones con respecto a audiencia pública. O sea, todo esto de la evaluación de impacto ambiental, de todo este procedimiento jurídico, administrativo. ¿Por qué es jurídico? Porque ustedes piensen que, digamos, tengan presente siempre, y yo les digo, que hoy digamos, contaminar el ambiente es un delito penal. Nos pintan los dedos. ¿Tá? O sea, hay que tener cuidado con respecto a eso. Hoy, existe la justicia penal ambiental. O sea,
todo esto, por eso hay que tener en cuenta que todo esto es una declaración jurada, hay una licencia ambiental que va a emitir la autoridad de aplicación a nivel provincial, en la cual me está dando, posibilitando que yo pueda, digamos, ejercer el derecho de hacer ese proyecto. ¿Tá? Pero antes de hacer todo eso, digamos, existe lo que es la audiencia pública. ¿Qué es la audiencia pública? Antes que ya se está terminando. Bueno, la audiencia pública es un momento en el cual nosotros, proponentes de tal proyecto, presentamos, mostramos a la sociedad tal proyecto. Señores, se alquila carpa, se alquila un club, se pone, se hace presentación, se invita, es más, ya justamente le voy a decir que se invita, bueno, disculpen, termina y nos volvemos a conectar. Se invita a través, si hay que inscribirse, se invita a través de la página de la provincia. Bien. Profe, no se está, olvide sí. de poner a grabar. Sí, no se preocupe. Por favor. Sí. No se preocupe, sí. Esperen, así veo quién es. Bueno, ahora van a tener que esperar para que saque la otra foto, porque ya los 3 que vinieron, ya está. Vamos de vuelta. Sí, grabar, porque si no se van a enojar. Esperen, grabar. Bien, entonces, la audiencia pública, no me acuerdo exactamente lo que establece la normativa o el decreto, creo que son, si mal no recuerdo, o si mal, el tema es 3 días en los diarios y en los medios de comunicación masivos de la zona donde se va a implantar el proyecto. ¿Tá? Estamos hablando a nivel de Córdoba, ¿no? No sé a nivel de otras provincias como es. Entonces, ¿por qué se hace esto, la audiencia pública? Simplemente por lo que le dije recién, porque el ambiente no es solo lo natural o digamos, la contaminación o el efecto o la modificación del ambiente natural. No, también es lo social. ¿Tá? Entonces, que justamente el proponente a través de su cuerpo de consultores ambientales va a exponer ante la autoridad que va a ser la mediadora de esta audiencia, la Secretaría digamos, del Ambiente de la provincia, va a exponer el proyecto. Y, digamos, nosotros, sociedad, tenemos la potestad, el derecho de inscribirnos y nos van a dar máximo 15 minutos para exponer, digamos, nuestro punto de vista con respecto al proyecto. ¿Tá? Bueno, en su momento creo que Roberto también les dijo que hace 2 o 3 años atrás la Secretaría de Ambiente era como una sucursal de la UTN, desde el secretario de Ambiente, 2 directores, gente del cuerpo técnico, todo eran profesores de la UTN, de la facultad nuestra. Bien, entonces ellos me comentaban que justamente en la audiencia pública podemos esperar cualquier cosa. Chicos que lean poemas, gente que canta, gente que dramatiza, cosas de todo tipo, ¿tá? A su vez, por supuesto, insultos y todas esas cosas, pero bueno, eso es anécdotas con respecto a la audiencia pública. Lo que pasa es que digamos, la audiencia pública es un derecho que tenemos nosotros como sociedad de, digamos, exponer lo que pensamos con respecto a ese proyecto. ¿Tá? Normalmente
Los que exponen con respecto a ese proyecto, ¿qué van a hacer? Son todas las ONG que son por ahí, no necesariamente, pero por ahí son extremistas. Ya vamos a analizar otros casos. Personas extremistas, entonces por ahí digamos, no hacen un análisis criterioso de la situación. Bien, todo esa evaluación de impacto ambiental, una vez que la audiencia pública no me genera, o sea, disculpen, no genera la modificación digamos, de lo que hizo el cuerpo técnico interdisciplinario, sino que le puede pedir al cuerpo técnico interdisciplinario que revea, reanalice o pida, digamos, al proponente modificación o cosas de ese tipo. Por ejemplo, supongamos, la audiencia pública con respecto a la ruta 38, que es la autovía, ustedes vieron el puente nuevo que cruza el San Roque. Bueno, ese puente nuevo, en realidad, esa variante baja y pasa por la comuna de San Roque y llega de la ladera oeste de las Sierras Chicas, pegado a la ladera oeste hasta Cosquín. Ustedes fíjense lo que es el proyecto, lo interesante, lo que sería una autovía ahí. ¿Cuál es la ventaja? No pasa por el Almacén, no pasa por digamos, esa localidad chiquitita en la que la ruta es doble mano, en que la ruta es chiquita y está todo frenado por la cantidad de semáforos. Sería muy rápido, ¿tá? Para todos, en todos sentidos. Bueno, justamente la audiencia pública, las ONG, todo eso, se plantaron de una forma tal que el gobierno tuvo que dar marcha atrás y decirle al proponente, señores, busquen otra alternativa para localizar de por dónde puede ir la autovía hasta Cosquín. ¿Tá? Hasta eso ha llegado. Es decir, el peso que tiene la audiencia pública en que, digamos, es una decisión política, decir al gobierno, señores, no queremos que pase por acá la autovía, ¿tá? Queremos que tome otro circuito, otro recorrido. Bien. ¿Cuál es el problema del estudio de impacto ambiental? Fíjense lo que puse, objetivar lo subjetivo para hacerlo consensual. Esa D no sé de qué se debe, a ver. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Los estudios de impacto ambiental no es un solo estudio. Es, digamos, el estudio basal, es cuál va a ser, digamos, justamente las acciones que vamos a tener en nuestro proyecto, que van a modificar los diferentes factores ambientales. Todo eso va a estar en lo que se conoce como un estudio de impacto ambiental, que se traduce en lo que se conoce como una matriz. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Justamente que la evaluación de impacto ambiental tiene que, en algún momento, tenemos que valorarla. ¿Por qué valorarla? Porque le tenemos que dar una cuantificación. Tenemos que decir, el movimiento de tierra es negativo. Sí, los movimientos de tierra son negativos porque levantan polvo, hacen ruido, un montón de cosas. Estamos quitando la capa orgánica del suelo, un montón de cosas. Pues perfecto. Pero ¿cuál es el asunto? Es justamente tenemos que traducir
todo eso, todo ese impacto en algo que sea medible. Y ese es el problema. ¿Cuál es el gran problema de la evaluación de impacto ambiental que tenemos? Justamente es que tenemos que valorar o cuantificar algo de una forma subjetiva. ¿Por qué digo esto? Simple. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos valorar, supongamos, un movimiento del suelo? Sí, levanta tierra, ¿pero qué? Mucho, poco, ¿qué? Para vos, ¿qué es mucho? Para vos, ¿qué es poco? ¿Tá? Entiendan que el gran problema de los estudios de impacto ambiental justamente es que es previo. Si es previo, no tenemos una estadística. Tenemos una situación basal, tenemos un punto de partida, pero no tenemos una historia, digamos, de cómo se modificó por culpa de mi proyecto. Eso van a ser las auditorías ambientales. En cambio, UNESIA, que es previo, el problema es eso. Tenemos que hacer objetivo algo subjetivo. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que para lograr una buena, digamos, cuantificación, una buena objetividad, tenemos que trabajar en forma multidisciplinaria. ¿Pero qué significa eso? Yo recuerdo cuando hice la maestría en ingeniería ambiental, justamente nos tocó evaluar nos dieron como caso la evaluación del dique de Cuesta Blanca. Y en ese momento el grupo de trabajo interdisciplinario éramos una bioquímica, una arquitecta, un contador, un ingeniero electrónico, un ingeniero mecánico, 2 ingenieros químicos, un biólogo, una bióloga. Ahí están los 8. Ahí están los 8. Éramos 8. O sea, lo que quiero decir es que el equipo que analiza, que estudia, que arma la evaluación de impacto ambiental, tiene que ser multidisciplinario. A pesar de que, sinceramente, aunque usted no lo crean, nosotros como ingenieros químicos, no lo tendría que decir, pero tenemos mucha potencialidad. ¿Por qué? Por, digamos, todo nuestro bagaje de información que tenemos es muy importante. A pesar de que usted por ahí diga, no, pero no sé, un kimono. Bueno, llegado el momento, se van a dar cuenta que saben más de lo que creen. Entonces, lo que quiero es que, bueno, acá viene el tema de los consultores. Es decir, no cualquiera puede presentar un ESIA o un EIA, o sea, es un equipo. Primero tiene que ser un equipo interdisciplinario. Ahora, a través de una resolución de hace 3 años atrás, 2 o 3 años atrás, ¿sí? La provincia estableció que tiene que ser un equipo interdisciplinario. Y a su vez, digamos, porque acuerden que hay evaluación de impacto ambiental y hay aviso de proyecto. Aviso de proyecto es una cosa muy de menor importancia, pero es un trámite administrativo que hay que cumplir para que la provincia le dé digamos, la licencia ambiental para hacer tal cuestión. Un aviso de proyecto suele ser, supongamos, una remediación. Por ejemplo, la que acabo de ver es una remediación en la planta petroquímica Río Tercero por la ruptura de un tanque de ácido nítrico. Bueno, eso creo que fue en marzo de este año.
Eso es un aviso de proyecto. ¿Por qué? Porque, digamos, es puntual en el sentido que es en la zona de la planta. Bien, entonces, desde hace 3 años la provincia lo que ha establecido es que cada uno, un consultor, puede presentar, digamos, aviso de proyecto de acuerdo a su expertise, de acuerdo a, digamos, a lo que su título le permita, ¿tá? O sea, yo no puedo, o sea, nosotros como ingenieros químicos no podemos hacer, por decir, o firmar una evaluación de impacto ambiental de un loteo, porque no somos ingenieros civiles ni arquitectos, ¿está? No, nuestra profesión no nos permite. Entonces, ese es un tema. Bien. El estudio de impacto ambiental, o los estudios, en realidad no es uno solo, sino es un montón de cuestiones, porque van a haber análisis químicos, digamos, fotografías, análisis topográfico, análisis de escorrentía, de todo un poco, hasta análisis encuestas, análisis sociales, de todo un poco, o análisis, digamos, ¿cómo se dice esto? No encuesta, sino se dice la cantidad de especies arbóreas, vegetales, faunísticas que hay en el sector donde se encuentra el proyecto que estamos analizando, que estamos para hacer la evaluación de impacto ambiental. Una cosa que hay que entender que los estudios de impacto ambiental pueden llegar a costar hasta un 5% del proyecto total. ¿Qué tanto es? ¿Sí? Eso depende de qué. Depende quién sea el que pone la plata y quién sea el que da la autorización, digamos, de ese proyecto. A ver, hay que ver también el tipo de proyecto, ¿no? Estoy hablando de proyecto, un 5%, cuando el proyecto es extremadamente peligroso, ¿está claro? Un proyecto de una ruta nunca va a tener un costo de 5%. ¿Qué debe incluir una ESIA? O sea, los estudios, para que fíjense todo lo que va a incluir. La dimensión ambiental y social. En su ejecución debería identificar la totalidad de las metas y de los objetivos que yo quiero estudiar, analizar y ejecutar. Las alternativas para lograr lo mismo, ¿tá? ¿Por qué las alternativas? Pues yo no me puedo quedar con un solo punto de vista. Yo tengo que analizar los diferentes puntos de vista para justificar que el punto de vista que yo analicé o que yo tomé es el mejor. ¿Se entiende eso? O sea, yo necesito analizar alternativas o mostrar que hay diferentes alternativas y que estoy proponiendo la mejor alternativa. ¿Está claro? Describir los cambios ambientales y sociales que implica el proyecto o la acción. Determinar los impactos en naturaleza, magnitud de los impactos de cada alternativa. Valorar los impactos más significativos, es decir, cuantificar. ¿Tá? ¿Por qué cuantificar? Porque, a ver, ¿cuál es la idea de cuantificar lo que quiero que, a ver, traten de analizar. ¿Por qué quiero cuantificar algo? Hola. Para poder medir. Gracias. Dele. Romina o Candelaria, cualquiera de las dos. Para poder medir. Está bien, me mataste. Para poder priorizar también. ¡Ay, me gustó más! Bien. Y comparar. ¿Cómo? Comparar, hacer comparaciones. ¿Comparar qué? Muy Y bien, si Romina. usted me dice la mejor alternativa, ¿en base a qué? Perfecto, muy bien. Genial, me encantó. Comparar, bien. Comparar. Comparar las alternativas, pero a su vez, Licudis, ¿qué dijiste para? Para priorizar. Priorizar. ¿Por qué priorizar?
y porque pueden haber algunos problemas, por ejemplo, de contaminación que sean más urgentes y otros que sean importantes pero no tan urgentes de resolver, por ejemplo. El urgente, todos los problemas de contaminación son urgentes, pero dijiste la priorizar, eso me gustó, esa es la palabra. A eso tendemos. ¿A qué? ¿A qué? O sea, ¿por qué quiero valorar el impacto más significativo? Porque a eso tengo que yo tratar de ver cómo acciono en el sentido de qué hago para que esos impactos me impacten menos. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, lo que de vuelta, el movimiento del suelo. Se levanta mucha tierra, los vecinos se quejan. Perfecto, ¿qué podemos hacer? Humedecer, pasa el camión regador todas las mañanas para que no se levante tanta tierra. Entonces, ahí estamos accionando, mitigando, minimizando el impacto negativo más significativo del movimiento de tierra. ¿Se entiende? O sea, la idea de valorar los impactos es para que yo vea en la matriz, que ya lo vamos a ver, en la matriz, qué impactos son los más significativos. Entonces, yo proponga medidas, acciones para minimizar, mitigar, disminuir ese impacto. ¿Por qué? Porque es el más significativo. Porque para la sociedad, para la naturaleza, para el medio ambiente, para todo, son los más importantes. Entonces, a ellos yo tengo que poner toda mi atención. Bien. Elegir la mejor alternativa. Pues en realidad, si yo hago todos los análisis, qué sé yo, la idea de terminar de elegir la mejor alternativa es la que me produce los impactos menos negativos. Y aquellos que yo no puedo disminuir su impacto mediante acciones de mitigación, tengo que proponer, algunas alternativas para que no sean tan, impactantes. Determinar las acciones de control también. O sea, eso sería como si fuera una auditoría. Es decir, acuérdense que una acción de control es como yo voy controlando lo que yo analicé para ver si realmente lo que yo propuse lo estoy llevando de acuerdo a lo que yo propuse. Entonces, porque por ahí, si no, si no me riega el camión regador todas las mañanas, el camino para que el movimiento de suelo no levante tanta tierra, los vecinos se me van a quejar. Entonces, bueno, eso es el control. Controlar que las medidas de mitigación se lleven a cabo para que el impacto sea menor. Bien. Proyecto. Bueno, esto es normalmente la evaluación de impacto ambiental. Fíjense lo que tendría que tener. Esto sería lo ideal, pero seamos sinceros, no lo tiene. La idea es la prefactibilidad, factibilidad y diseño. Todo eso, toda la parte que dijo Roberto, que hay que pedir la prefactibilidad de las cosas, todo eso, bueno, todo eso es la primera parte, el punto 1. El punto 2 es la concreción, la construcción y materialización, es decir, todo lo que es al diseño del proyecto. El desarrollo de acciones y operaciones de las obras y las instalaciones. Pero fíjense, acá está todo lo que es la ejecución, una vez ya hecho, cómo fue trabajando en el tiempo. Después tenemos la clausura y el desmantelamiento. Si estamos hablando de una empresa química, tendría que tener también lo que sería el desmantelamiento. ¿Tá? Lo que es la post-clausura y post-desmantelamiento, que sería cómo queda al final de cerrar todo ese sector. Normalmente, estas dos partes son para industria química o para una cuestión que ya vamos a ver pronto, que va a ser un relleno sanitario.
que les voy a contar el tema del relleno sanitario de Bower, con respecto a clausura, y desmantelamiento y todo eso. La auditoría de cierre, ¿qué es? Una auditoría, acuérdense que la auditoría es una foto, disculpen, eso me olvidé de decirle. La auditoría es una foto de cómo está la situación hoy. Eso es una auditoría. Y en base a qué? Analizamos hoy, pero vamos a tener, digamos, un estudio estadístico en el cual me dice, estamos bien, estamos mal. Dependiendo qué, supongamos, se nos frenó, se nos rompió los filtros manga y empezamos a emitir. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Antes emitíamos 0,2 y ahora emitimos 1, entonces estamos emitiendo 5 veces más. Bueno, está mal. Bueno, es la auditoría es eso, es un análisis puntual, una foto puntual. ¿Está? Y lo que se conoce como estudio de impacto ex post. Significa que hacer el estudio de impacto ambiental una vez que está todo cerrado. Nunca he visto, no conozco, nadie me comentó al respecto que se haya hecho algo así. Calculo que lo único que se puede hacer de esto es una central nuclear. ¿Está claro? O sea, algo que sea extremadamente peligroso. Por ejemplo, una central nuclear. Para mí. Bien. Acá es un poquito lo que les quiero contar con respecto a las autoridades. Estamos diciendo la autoridad de aplicación, lo que es la audiencia pública, que es la 10.208, sí, 10.208, que la Secretaría de Ambiente, ahí tienen la página web. Digamos, a nivel provincial, a nivel municipal está la Secretaría, bueno, ya no es Secretaría de Ambiente, es bueno, ahora creo que sí, de vuelta. Creo que es Secretaría de Ambiente ahora en este gobierno. Bueno, la autoridad de aplicación, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, de la cual depende el Observatorio Ambiental. ¿Por qué puse el Observatorio Ambiental? Porque éramos nosotros, digamos, los inspectores. Nosotros íbamos a las industrias, o sea, la gente del observatorio serían los veedores de las auditorías ambientales o los veedores del control de, digamos, del subsuelo, de las emisiones gaseosas y los efluentes líquidos. Bien. Bueno, esto la saqué de una presentación que justamente hablaba de Córdoba, que me encantó porque ya estaba hecha, entonces no hacía falta. Bien. Ahí para explicar un poco cómo viene el tema. ¿Qué es? Acá tengo el proyecto. Entonces, el proyecto, ¿qué dice? Lo que sí o sí involucra al proponente. El proponente, una empresa, lo va a hacer a través de ¿qué? De digamos, de un grupo de consultores que están habilitados. Hay un registro de consultores ambientales. ¿Está? Para estar en ese registro hay que hacer un curso, aprobar el curso y después tienen que pagar una tasa anual. Pero no sale tanto la tasa. Bueno, y este año no se hizo el curso, así que no lo pude hacer. Bueno, ¿cuál es el tema? Tenemos los sujetos a evaluación de impacto ambiental y los no sujetos a evaluación de impacto ambiental. Entonces acá tenemos un estudio inicial o sucinto y el estudio de impacto ambiental, dependiendo. ¿Qué va a depender? Yo les dije que había 3 listas. Bueno, estos son de acuerdo a la ley, al decreto 2131 de 2000. Ahí ya sabemos cuáles son los proyectos que están involucrados dentro del estudio de impacto ambiental o no. Yo lo que quiero es que lleguemos acá. Esto es decir, la provincia publica en esa página que tienen, o que ya les voy a mostrar, creo que esta es la próxima filmina, publica el estudio de impacto ambiental de tal proyecto. Todos los estudios de impacto ambiental, creo que de 2014 en adelante, están todos publicados en la web. Entonces, ¿qué pasa? Ese estudio de impacto ambiental pasa a lo que se conoce como la CTI. La CTI es digamos, la Comisión Técnica Interdisciplinaria.
¿Y quién la forman? Por supuesto, la forman profesionales de la administración pública, pero estamos hablando abogados, arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros, o sea, un montón, geólogos, ¿cierto? Geólogos, biólogos, o sea, un montón de profesionales que se juntan 2 veces por semana para analizar, digamos, justamente el estudio de impacto ambiental presentado por este digamos, grupo de profesionales que presenta determinado proyecto. Y eso es lo que después se publica en la web. Pero de ahí lo que hace es, se llama, el acto administrativo se llama la audiencia pública, en la cual justamente ya les dije que eran 3 días, 5 días, no me acuerdo cuánto, se llama la audiencia pública es abierta, hay que inscribirse si uno quiere exponer, si no, directamente va. O sea, no hace falta inscribirse para ir. En realidad, se inscriben para hablar, para exponer. ¿Tá? Para que sepan más o menos, dependiendo del tipo de proyecto, hubo audiencias públicas que tenían más de 500 inscriptos. Eso significaba, piensa que 15 minutos por persona, 500 inscriptos son varios días de audiencia pública. Bueno, ¿qué pasa? Ese acto administrativo después está va a tener la auditoría de cumplimiento, o sea, se genera un acto administrativo, se genera lo que se termina, auditoría de cumplimiento que cierra todo ese acto administrativo y termina lo que se conoce como la licencia ambiental. Y entonces ahí le dice a la empresa, muchachos, vayan, hagan el proyecto, ya tienen el permiso. ¿Qué pasa? Si no tiene la licencia ambiental, o sea, la resolución de la licencia ambiental, la policía ambiental de la provincia puede clausurar la ejecución de ese proyecto. Es más, muchas veces las empresas, digamos, adelantan los trabajos sabiendo que ya la licencia ambiental va a estar a punto de salir, pero está prohibido eso. ¿Tá? Es así que la Policía Ambiental a muchos proyectos lo ha clausurado por no tener licencia ambiental. Y el proponente, justamente, en la ejecución, va a dar el programa de monitoreo, digamos que también tiene que estar puesto dentro de todo lo que es digamos, este sistema administrativo jurídico que es ley o la evaluación de impacto ambiental. Acá está la página, lo que les contaba, bueno. Acá desde el 14, bueno, acá está desde el 14 por mes y acá tienen, si ustedes entran en cada uno de estos van a encontrar, digamos, los archivos de la evaluación de impacto ambiental o la matriz de valoración, la matriz de evaluación de impacto ambiental o el informe técnico o el aviso de proyecto, que es un informe técnico un poquito más chico porque no tiene mucha consistencia técnica, porque es algo local con respecto a las empresas, sobre todo son por tema de derrame, contaminación. Bien, eso. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de ley? Ahí tienen los objetivos. De vuelta, en realidad el EIA es todo, sería ESIAN, disculpen, no es EIA, es ESIAN. Analizar características y contenidos del proyecto que pueden afectar al ambiente. O sea, yo tengo que, o este conjunto de profesionales que yo estoy contratando para hacer la evaluación o el estudio de impacto ambiental, me tiene que analizar las características y contenidos del proyecto, justamente todas las acciones que comprende ese proyecto para digamos que me pueden afectar al ambiente. Hablando de ambiente, al ambiente global, estoy hablando natural, o sea, estoy hablando aire, suelo, agua, biota, social, cultural, ¿tá? Humano, entiendan. O sea, definir los valores también y valorar el medio biótico, abiótico, social y económico susceptible a ser afectado por el proyecto. ¿Por qué social y económico? ¿Por qué? Porque todo proyecto
todo proyecto, toda ejecución de una obra económicamente es positiva, mano de obra. O sea, genera trabajo. ¿Tá? Da trabajo al medio o a la sociedad que es donde se implanta el proyecto. ¿Tá? O sea, la ejecución de una carretera hay que darle de comer a la gente. Entonces, si pasa por una determinada localidad, capaz que esa gente vaya a comer a los restaurantes o a la cantina o a los bares de la localidad, por decir. ¿Tá? Prever y valorar la magnitud de los efectos que el proyecto puede provocar sobre prever. O sea, por eso tenemos que analizar, por eso es multidisciplinario, porque nosotros, si bien ingenieros químicos somos, insisto, somos muy buenos profesionales, lo voy a repetir al cansancio, son muy buenos profesionales, tenemos, digamos, nuestra cabeza bastante, y es lo que yo quiero, bastante amplia en cuanto a cómo analizar las cosas, bueno, pero hay otras cosas que se nos van de las manos. Bueno, la parte de biología, por lo menos para mí, me resulta complicado. Valorar la magnitud de los efectos que el proyecto puede provocar sobre el ambiente. Definir medidas precautorias, correctoras, compensatorias. Por ejemplo, ¿qué es una medida compensatoria? Se me ocurre esto de vuelta con respecto a una carretera. El trazo de una carretera, ¿qué pasa? Desmonte. Entonces, ¿cuál es una medida compensatoria? Estoy quitando árboles nativos. Estamos hasta la oreja. Lo peor que podemos hacer hoy en Córdoba, en la Argentina, es quitar árboles nativos. Entonces, ¿cuál es una medida compensatoria? Por cada árbol nativo que yo quito en el trazado de mi ruta, voy a implantar o voy a plantar 4 árboles nativos nuevos, digamos. ¿Está? O sea, saco uno, pongo 4. Bueno, eso es una medida compensatoria. ¿Por qué? Porque de esos 4, ojalá vivieran los 4, sobrevivieran los 4, capaz que solamente uno. Bueno, pero eso sería una medida compensatoria en la cual la gente por lo menos se calma. Sacan uno, ponen 4. Bueno, está bien. Aceptamos. Bueno, le estoy diciendo porque es lo que realmente ha pasado en algunos trazados de ruta. Prever los impactos residuales luego de su aplicación. ¿Qué significa? Que, bueno, justamente los impactos residuales es los impactos que ya se hizo la construcción de la carretera y, por ejemplo, para decir una cosa, el derrame de un aceite, del aceite lubricante, bueno, es un impacto residual. ¿Tá? Por supuesto no tendría que estar, pero bueno. Bien. Entonces, bueno, acá ventaja inherente al procedimiento, de lo mismo, posibilitar tratar los problemas ambientales de manera oportuna y práctica. El EIA me permite eso, tratar los problemas oportuna y práctica, es decir, antes de que sucedan, yo lo analicé, lo estudio para antes que sucedan de que ya se ejecute la obra. Reduce la necesidad de imponer limitaciones al proyecto. ¿Por qué? Porque yo lo estoy analizando. Entonces yo puedo decir cómo puede ser el proyecto de la forma que impacte menos. ¿Tá? Ayuda a evitar costos y demora en la implementación producidos por los problemas ambientales no anticipados. ¿Por qué? Porque justamente yo voy a anticiparme a esos problemas que van a ser después o que se van a producir después. Porque yo lo estoy analizando antes. Reduce el riesgo de costos asociados a la contaminación y degradación ambiental. ¿Por qué?
¿Es tan visible como para yo sacar una foto y se activen las cámaras y sacar una foto así los veo? Porque hay algunas fotos que sí, no los reconozco. Hay algunas que sí, hay otros que no. Hay uno que dice, Benavente, Joaquín, no sé quién carajo son. Baima tampoco, Vanina, Virginia. Buenas, ¿cómo le va, Candelaria? Gracias. Hola, profe, ¿todo bien? Acá un poco despeinada, pero No, pero si no... y yo estamos me entre conocidos. me tuve que peinar para no pasar de así de cara de loco que tengo. Todavía no está grabando, ¿verdad? No, no estoy. Bárbaro. Bien, Bárbaro, no estoy bárbaro. grabando porque estoy esperando que se sumen todos. Bueno, hay varios que... Y no me dan Sí, ya bola somos que 25. ya somos 25. No se van a... Bueno, hay gente, buenas, ¿cómo le va? Bueno, hay gente que estoy conociendo, que ya conozco. Bueno, está bien. Bueno, sigamos entonces. A los otros no se quieren conectar. Bueno, mala suerte. Sigamos. Bien. Gracias a aquellos que activaron la cámara, por lo menos para saludarlos, y es más lindo por lo menos verlos, sinceramente. ¿Está? Ahora voy a poner a grabar, así que si quieren, como quieran ustedes. Bueno. Bien. Acá son, bueno, estos son los términos que involucra todo lo que es de vuelta, todo lo que es la evaluación de impacto ambiental. Los términos de referencia. ¿Está? Términos de referencia son, digamos, orienta al proponente, especifica los requerimientos. El término de referencia se basa o están expresados en el decreto. Esos son los términos de referencia. Entonces, identifica los problemas asociados, ambientales asociados. O sea, es lo que está la parte de los términos de referencia de lo uno que tiene que analizar cuando va a evaluar o a presentar, digamos, un estudio de impacto ambiental. Registros temáticos. Bueno, acá hay que tener una consideración que es, justamente es, digamos, todo lo que está registrado a nivel de la, digamos, en la provincia, en la Secretaría de Ambiente, está lo que serían personas físicas y jurídicas con respecto a los consultores, a todo lo que hace a los laboratorios. No sé si Roberto le contó, en provincia de Córdoba existe lo que se conoce como el ROLA, el registro. ¿La O de qué es? Registro obligatorio de laboratorios ambientales. Bueno, no me acuerdo. ROLA se llama, ROLA. Bueno, entonces ahí tienen todo eso, tienen digamos, los registros de los transportistas de residuos peligrosos, de los operadores finales, tienen el ROLA, tienen los consultores ambientales, bueno, las auditorías ambientales, la licencia ambiental, el documento. Vamos de vuelta. Sin licencia ambiental no podemos hacer nada. O sea, la licencia ambiental es el documento que respalda al proponente para empezar a hacer la cosa. La audiencia pública, de vuelta, la audiencia pública es el momento en el cual el proponente muestra a la sociedad su proyecto, los beneficios que tiene su proyecto. Digamos, ¿por qué quiere hacer ese proyecto? Mano de obra, mejora el ambiente, mejora la comunicación, da energía, lo que sea. ¿Está? Y los consultores ambientales, que ya les dije justamente que para ser consultores ambientales, lo pueden ser, sería bueno que una vez que sean ingenieros químicos, lo puedan, al que le interese este tema, pueden inscribirse como consultor ambiental, ¿está? Y ahí puede participar, digamos, en avisos de proyecto o en evaluación de impacto ambiental. Bueno, en realidad esta la puse porque me gustó, porque más o menos cuáles son las etapas de una ellas, la fase, análisis de proyectos de alternativa, información sobre el entorno, es decir,
primero la parte teórica, el proyecto, cuáles son las alternativas, vamos por acá, vamos por allá, información sobre el entorno. Ustedes tienen que analizar el estado basal de la situación donde va a implantarse el proyecto. Valoración general de los efectos. ¿A qué hablo? A cómo vamos a analizar o cómo vamos a valorar cuáles son la parte ambiental que pueden producir, digamos, terminar modificándose por el proyecto. Identificación de la acción impactante, identificación de los factores a ser impactados y las relaciones causa-efecto. Es decir, la relación causa-efecto significa que tal acción me produce un efecto sobre tal factor. Bueno, ¿y por qué se puede ver? ¿Cómo puedo yo hacer esa relación causa-efecto? Esa relación causa-efecto es porque yo estoy de la forma cualitativa, estoy diciendo si es bueno o malo, o más o menos cualitativamente que es malo. Entonces ahí les puedo hacer después un análisis cuantitativo. ¿Cuáles son los tipos de impactos que hay? Los tipos de impactos que hay, ya dijimos que hay dos fundamentales, o sea, el signo. ¿Está? Tenemos positivo y negativo, o sea, si yo cambio la calidad ambiental de ese factor, apenas yo comienzo mi proyecto, por ejemplo, mano de obra, o sea, generación de trabajo, siempre positiva, ¿está claro? Siempre positiva, bueno. El ruido siempre es negativo, entonces, bueno, ahí tenemos dos, una positiva y una negativa. Bueno, entonces, ahí empezó, entonces, ¿cuál es? Ahí tenemos un efecto positivo y un efecto negativo, bien. Ahí yo tengo que valorar, después tenemos que cuantificar el tema este. Entonces, tenemos cuáles son el signo positivo o negativo, el efecto directo o indirecto. O sea, ¿por qué indirecto? Ustedes piensen que se conoce como un efecto indirecto la mano de obra indirecta de un proyecto. Es lo que les acabo de decir con respecto a las cantinas. No es directa, es indirecta. Le tenemos que dar de comer a los operarios. Por ende, la cantina tiene, digamos, un efecto positivo indirecto. ¿Tá? El directo sería el operario que me está haciendo ese proyecto. La intensidad, al ser moderada, leve, insignificante, depende. O sea, eso es ahí. Bien. Hay un libro como este, en el cual, que es una guía metodológica para la evaluación de impacto ambiental, que es el famoso de CONESA, ¿tá? En la cual está todo detallado, está todo. Es más, hay cosas que ya les voy a decir que yo no sé cómo analiza él, pero todo el mundo la toma como la Biblia de la evaluación de impacto ambiental. ¿Tá? El tiempo en que se manifiesta la acción, o sea, el efecto de esa acción, ¿tá? Disculpe, el tiempo entre la acción y la manifestación del efecto sobre el ambiente, si es reversible o no, ¿tá? La persistencia, es decir, si ese efecto, o sea, esa acción produce un efecto que es persistente en el tiempo, ¿tá? O, por ejemplo, que se degrada. Por ejemplo, la persistencia, si el desmonte, chao, la persistencia permanente. Eso es persistencia, permanente, total, chao. Negativo total. La acumulación es si permanentemente voy tirando un residuo, bueno, es acumulación de ese residuo peligroso, por ejemplo. La periodicidad, si es permanente, si es puntual, ya vamos a ver los gráficos. La sinergia. Bueno, este es estuve tratando de buscar efectos de sinergia. Bueno, a ver, ¿qué efecto sinérgico? Sinergia es cuando 1 más 1 no es 2, sino son 3 o 4 o 5.
¿tá? Eso es sinergia cuando la suma de dos o más factores hacen que el factor total sea muy superior a los factores, digamos, al resultado individual de cada uno. Ese sería el problema. Hay muchas cosas que no se sabe con respecto a la sinergia. ¿Tá? Bien, acá, bueno, vuelvo a ver. Bueno, en realidad, acá en el libro, no, quería ver de dónde saqué yo eso, pero sí, lo saqué de acá, porque son fotocopias de acá. Bueno, no importa, no lo encuentro. De acuerdo al nivel de incidencia, acá fíjense, de acuerdo al nivel vamos a tener los factores que pueden ser impacto total cuando la calidad ambiental nula, me quedó nula. Por ejemplo, vamos de vuelta, desmonte. O sea, quito árboles nativos, calidad ambiental nula, lo saqué al árbol, chao. O sea, notable. A ver, acá estamos viendo el tema de la subjetividad. Y a lo que de vuelta voy a decir. Este es el problema. Este es el núcleo de la evaluación o de los estudios de impacto ambiental. ¿Qué? El analizar valorar la subjetividad. ¿Cuándo es notable? Sinceramente, no sé. Tendríamos que definir. Entonces, en el grupo interdisciplinar, definir si ese impacto es notable o no. Si es medio o si es mínimo. Mínimo podría ser, qué sé yo. Por ejemplo, sacar, no sé, el mínimo que podría ser el ruido. El ruido es mínimo en el sentido, ¿por qué? Porque es, supongamos que sea eventual o en un momento determinado, ese podría ser mínimo, ¿tá? De 90 decibeles, un ruido alto, pero mínimo si el tiempo que demora ese ruido es poco. El tema de si la persistencia de ese impacto, si es menor a un año, fíjense, acá de vuelta, acá ya le ponen alguna definición. Si es menor a un año, fugaz, eso sí que pasa. Si es de 1 a 3 años, temporal. Y si es de más de 3 años, es pertinaz, o sea que como que decir es permanente. ¿Está? Acá, la posibilidad de recuperarlo, bueno, esto sí es con respecto a que se produjo el impacto y yo tomé medidas correctoras o correctivas que ya las tengo que haber previsto en el estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿para qué? Porque la idea es que ese impacto sea recuperable. ¿Tá? Eso sería lo ideal. ¿Tá? Mitigable significa que lo recupere algo. Por ejemplo, la implantación de árboles nativos o digamos, esta medida suplementaria que si saqué un árbol nativo que tenía 20 años, puse un árbol nativo, digamos, mucho más joven, 1 o 2 años, pero en vez de poner 1, puse 2 o 3, con lo cual mitigué el hecho de haber sacado el árbol nativo. Irrecuperable cuando directamente no pude tomar ninguna medida correctiva que me modifique esa acción prevista en digamos, en el ambiente. Si es inmediato, en el acuerdo con respecto a la acción, fíjense que ya cambió la calidad ambiental. ¿Tá? Vamos de vuelta. El gran problema, y sinceramente mi problema de esto es determinar el estado basal o la calidad ambiental basal
al momento de empezar la ejecución del proyecto. Creo que ahí está el nudo del problema del estudio de impacto ambiental. Acá cuando dijimos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de impacto acumulativo? El acumulativo es cuando va permanentemente, por ejemplo, vertiendo algo al medio ambiente, con lo cual eso se va acumulando, entonces ahí ya es justamente va cayendo la calidad ambiental de ese factor ambiental que estoy analizando. Acá lo que hablamos de la sinergia, que dijimos que el 1 más 2, o sea, el 1 más 1 no es 2, sino es 3. Bueno, justamente acá que el impacto de estas dos acciones juntas son mucho más que las dos por separado. Tenemos de acuerdo a la duración, si es continuo, si es fugaz, o sea, se produjo el impacto y después desapareció. El fugaz puede ser un impacto de ruido, ¿tá? Si es discontinuo, o sea, también el ruido del discontinuo, por ejemplo, ¿tá? Se produce, o voladuras, se produce el impacto, un impacto negativo, las voladuras, o sea, estamos hablando de una carretera, se produce voladura para alisar el sector donde se va a construir la carretera. Bueno, estos son los momentos de la voladura, es un impacto negativo, fuerte, pero cortito en el tiempo. ¿Está? Periódico, bueno, acá habría que ver, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo, pero ¿está? Ahora, entonces, ¿cómo se manifiesta un impacto? Justamente modificando alguno o todos los factores ambientales. O sea, nosotros vamos a tener, vayan estructurándose en su cabeza, vamos a tener, de un lado vamos a tener los factores ambientales, sean como columna o como fila. Por eso ya van a ver que en la matriz de evaluación de impacto de estudios ambientales, no hay una, hay un montón. ¿Está? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuál entonces? ¿Cómo se manifiesta el impacto? Con la modificación de algunos o todos los factores ambientales. ¿Por qué? Porque mi acción modificó varios. Eso es el análisis que yo tengo que hacer. ¿Está? O modificación del valor del factor ambiental afectado. Acá vamos a que lo que yo les dije que no sé cómo. Bueno, hay algunos sí, acá sí, el pH es más fácil, porque todo el mundo sabemos que el pH natural es 7, pero ¿cuál es el tema? Normalmente se toma como pH lógico entre 5 y 9. O 5 y 8,5. Ese es el pH en el cual toda la legislación está basada en ese pH. ¿Está? Entonces, si está por arriba o por debajo de 5 o de 9, ya la calidad ambiental de ese recurso cambia. ¿Está? Ese es el más fácil de todo. Porque acá lo que está digamos, en ordenada es la calidad ambiental, siendo 1 la calidad máxima, ¿está? Y siendo 0 la calidad mínima. Pero fíjense, el nitrógeno inorgánico en el agua, sí. Si es 0, es 0 la calidad ambiental. Ahora, ¿por qué si es 1 el nitrógeno en agua, miligramos de nitrógeno en agua inorgánico, es 100? Bueno, eso no. Esto es simplemente para comentar. Bueno, eso sí está. Acá, fíjense, tienen todos, este libro tiene todos, digamos, los valores de calidad ambiental en función de muchos parámetros para calidad del agua, calidad del suelo, calidad de aire, calidad de especie amenazada, fauna, animales domésticos, aves acuáticas. ¿Tá? Por eso es un libro que mucha gente lo utiliza como Biblia.
Bien. Profe, Entonces, una ¿qué es lo que...? consulta. Sí, por favor, dele. Si no me Eh, canso de hablar. sí, usted dice nitrógeno inorgánico. ¿En qué estado el nitrógeno? ¿Molecular, amoníaco? No, para mí debe ser como nitrógeno inorgánico como NO2. NO2, no, disculpe, como N2. ¿Por qué? Porque calculo yo que debe ser la cantidad de aire disuelto en agua. ¿Tá? Acuérdense que si, ya lo vamos a ver, pero si no hay aire disuelto en agua se produce eutrofización, entonces cambia la calidad del agua. Entonces calculo que por ahí pasa. O sea, no sé, no lo explica. O sea, ese es el problema, no lo explica. Ah, bueno, gracias. Bien, acá vamos a empezar entonces la matriz causa-efecto. La primera, la más común es, fíjense, Leopold, que es una... En el año 71 armó esta, por supuesto Yankee, armó esta planilla, esta matriz de doble entrada, esta matriz causa-efecto, ¿está? En la cual le pone una importancia del 1 al 10 y, digamos, valores positivos y negativos a cada cosa. ¿Qué es lo que analiza? Bueno, acá que lo que analiza es si el efecto es si el impacto es compatible, moderado, severo o crítico. Si no, no voy a terminar de dar todo lo que quería tratar. El asunto entonces, bueno, esto es simplemente para que tengan en cuenta cómo lo analiza Leopold. ¿Tá? Acá tienen, fíjense, en este caso es las acciones propuestas, ¿tá? Acá tienen, en realidad es, lo que está analizando es los factores ambientales, tierra, agua, atmósfera y proceso, ¿tá? Y acá las modificación régimen o transformación de territorio o extracción de recursos, o sea, las acciones. Entonces, justamente van a ver que a cada casillero se la divide en dos, como lo pueden ver en la parte superior izquierda, ¿tá? Entonces ahí van a tener, digamos, la afectación. Te faltaría poner si es positivo o negativo. Entonces, ahí van a tener una valoración cualitativa de cómo impacta determinado proyecto a los factores ambientales. Ahí está. Acá lo que están viendo es una que saqué de una licitación de tratamiento de residuos de La Rioja, de acá, de la capital de La Rioja, cómo analiza, digamos, los diferentes factores ambientales, natural y antrópico. Fíjense que, por eso, a ver, lo que quiero que entiendan que no existe una sola conformación o estructuración de una matriz, sino solamente acá tienen todos los factores en filas y todas las acciones en las columnas. Y cada acción está directamente, digamos, abajo como referenciada. Contaminación, o sea, tenemos el aire, la situación actual, podemos decir que ruido, no hay nada de ruido, bueno, pero en la etapa de construcción va a haber ruido, sí, va a haber olores, sí, por supuesto. Entonces, todo lo que sea en los 4 que sean construcciones civiles, bueno, va a haber ruido, va a haber olores, no. Entonces, acá se tacharía, o sea, no todas las acciones me van a afectar a todos los factores ambientales. ¿Tá? O sea, eso también hay que entender que no hay que completar toda la matriz, porque sería cada matriz de evaluación de impacto ambiental sería años para construirlo, no, pero hay cosas que no tienen, digamos, incidencia en factores ambientales, ¿está? Por ejemplo,
La construcción no va a aportar al lixiviado, porque el lixiviado es el procesamiento de la basura solamente. Entonces, todo lo que sea la construcción civil no va a, digamos, por ejemplo, al lixiviado o contaminación de los cursos de agua por lixiviado, no. O sea, hay que ir analizando cada cosa. ¿Estamos? Bien, acá tienen una que esta la saqué de una presentación que hizo años atrás un grupo de alumnos, en la cual también es una Leopold modificada, pero fíjense qué es lo que hacen. Acá, qué es lo que dije, qué es lo que dije recién, que hay que analizar, digamos, valorar aquellos impactos en los cuales uno puede ver que impactan más. Por ejemplo, condiciones de vida, salud e higiene ambiental, condiciones higiénico-sanitarias, -7 le pusieron a la entrada y salida de sustancias. ¿Está? Porque justamente, ¿por qué? Porque es peligroso, habrán evaluado todo eso, dicen que es -7, que es negativo, la I significa que la certidumbre del impacto es improbable, a pesar que es muy alta, porque es improbable que se produzca un problema, ¿está? La reversibilidad dice que es reversible, porque se produjo ese evento y se puede revertir fácilmente, y la manifestación y la duración del impacto es temporario y es corto, o sea, por ejemplo, la entrada y salida de sustancias. ¿Está? Eso es lo que quiero que traten de entender cómo se analizan las cosas. O sea, no necesariamente una matriz de evaluación tiene una forma única de construirse. ¿Está? ¿Por qué esta me gustó? Porque acá lo que uno ve son los colores, entonces dice, vamos lo rojo. ¿Por qué? Lo rojo es lo negativo y vamos lo que mayor impacto. Bueno, entonces ahí vemos. ¿Qué es lo que? Fíjense que todo lo rojo probable, supongamos este 5, dice contaminación por vertido. Bueno, disposición de efluente. Perfecto. 5, o sea, es probable. ¿Está? ¿Cuál es el tipo de impacto? Fíjense que la reversibilidad del impacto es no reversible. ¿Por qué? Porque si se virtió, ¿qué pasa? Ese suelo está contaminado, entonces yo tengo que remediar, o sea que ya ese suelo está, podríamos decir, ya no puedo volverlo a su estado inicial. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Acá tienen otra, ¿está? Que esta es, fíjense que, bueno, esto es también, acá, bueno, hay otras que también es con colores, negativo, puntual, temporal, ¿tá? Fíjense que acá lo que pusieron es simplemente el signo, el área de ocurrencia. ¿Cuándo es global? Global sería cuando involucra digamos, a todo el mundo o a todo un país o a toda una región más grande que un país. ¿Está? Regional es cuando involucra, por ejemplo, una contaminación regional podría ser la contaminación de un vertido, digamos, un accidente en un de volcamiento en un río por ácido o por base, como sucedió oportunamente en el río Suquía. Bueno, eso es una ocurrencia regional. ¿Por qué? Porque el río va y, digamos, recorre de muchas localidades, entonces eso se considera regional. Local cuando se encuentra dentro de la misma localidad y puntual cuando se encuentra dentro de la empresa. ¿Está? Bueno, acá tienen otros.
cuantificación de los impactos. Acá ya entramos a la otra cuestión. Antes lo que veíamos era más o menos positivo, negativo, algo cualitativo. Acá ya empezamos a valorar los impactos. Battelle-Columbus es un método, justamente son, digamos, también de Estados Unidos, si no me equivoco, son universidades que hicieron un estudio y armaron, digamos, y valoraron el efecto de determinados impactos ambientales de determinados factores, ¿está? Por ejemplo, el olor, la visibilidad en el aire es 3 y los sonidos es 2, o sea que tiene un impacto general de 5 en el aire. Están los aspectos estéticos, bueno, cosas de ese tipo. ¿Está? ¿Qué es lo que... ¿Cómo se vuelca en una matriz? Acá tenemos. Y para que vean acá, esto es la valoración real de una matriz de impacto. ¿Está? Porque acá es si es negativo, si no incide o si es positivo. Fíjense, en el caso de los medios socioeconómico-cultural, nivel cultural, el estilo de vida es positivo, un proyecto es positivo, ¿tá? Y a su vez moderado, ¿tá? Hay que, en este caso, cuando la importancia, digamos, de ese impacto en realidad es un número, y ese número va de, digamos, de 0 a 100, el tema es cuando supera los 70 se lo considera, por supuesto si es negativo, se lo considera crítico. Por eso también en el caso de que es severo, 53, lo que el más problemático es no 75, es crítico, a partir de 75 lo siento. El tema es que hay que tener en consideración los que se consideran negativos, críticos o severos, que son los que hay que darle mayor importancia. ¿Qué significa estas siglas que se encuentran justamente ahí? Es una fórmula que, vamos de vuelta, a alguien se le ocurrió hablar de que la importancia de este impacto va a estar por 3I, que si es la I es la intensidad, fíjense si es baja, media, alta, muy alta o total, ahí ya tienen valores, ¿está? Entonces uno analizando cada acción y en cada factor puede cuantificar digamos, esa acción de ese proyecto. Y entonces vamos a darle importancia justamente a las acciones negativas o los impactos perjudiciales, y a su vez, si esa extensión, o sea, si el efecto es crítico, fíjense, le sumamos más 4, o sea que le estamos dando como que más importancia si el momento es crítico, es inmediato, y el efecto es crítico, se le aumenta más todavía a esa acción para darle, digamos, un mayor peso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que esa acción va a tener un mayor peso, por ende hay que prestar mayor atención a esa acción y tomar las medidas de mitigación necesarias para tratar de mitigar, minimizar, si se pudiera revertir ese impacto. ¿Está? Acá, bueno, acá justamente fíjense si no me acordaba, se considera impacto compatible si el valor es menor o igual a
25, si es moderado, si es mayor de 25, menor o igual a 50, es severo y crítico. Acá tienen más o menos, esta es la fórmula, y acá tienen, digamos, justamente la explicación de cada parámetro. ¿Está? De vuelta, esta fórmula, digamos, está establecida y ya todo el mundo la usa para valorar los impactos de un proyecto. ¿Tá? No necesariamente la tienen que digamos, que respetar, pueden, digamos, generar otras valoraciones, pero la idea en realidad es demostrar mediante una valoración subjetiva, cuantitativa, vamos de vuelta, es subjetiva. O sea, tenemos que tratar de objetivizar lo subjetivo, porque estamos hablando de que estamos valorando la intensidad de una acción, que por ahí podemos decir que es, o la extensión, el momento es más fácil, pero la intensidad, si es mucha, poca, nula, ¿está? O sea, hay cosas que tenemos que dejarlas en una evaluación de impacto ambiental, tenemos que dejarla bastante claro para que sea fácil de analizar esa matriz. Bueno, acá hay otra matriz en la cual directamente, fíjense que directamente lo que hace es poner como valores negativos en rojo y celeste los positivos, y por supuesto lo valora de 1 a 3, entonces todas aquellas acciones que, fíjense, en aire, nivel de olor, los vehículos pone 3. ¿Tá? Bien. Acá un poco la explicación de esa matriz, por eso estaba dividida en 4 cada celda, entonces tiene la extensión, la persistencia, la intensidad y la periodicidad. Si es reversible o si es irreversible, si se encuentra totalmente en negra. Bien. Hay una cosa que tienen que entender, porque ya terminamos con evaluación de impacto ambiental. Hay una cosa que tienen que entender. No necesariamente una evaluación de impacto ambiental me tira abajo un proyecto. ¿Por qué? Porque si yo lo analizo y yo sé cuáles son las acciones más negativas que tiene ese proyecto, o cuáles son justamente, yo puedo accionar en esas acciones para minimizar su efecto. Entonces, si bien no puedo dar vuelta al proyecto para que sea positivo, porque seamos sinceros, todo proyecto o toda acción humana tiende a hacer un efecto negativo al ambiente, la idea es que ese efecto o ese impacto sea, digamos, lo menor posible. ¿Estamos? Bien. Y sería todo por hoy. Esto sería evaluación de impacto ambiental. ¿Estamos? O sea, la idea es volcar en una matriz como la que estuvimos viendo las acciones de mi proyecto que me modifiquen o me alteren los factores ambientales que sean bióticos, abióticos o, digamos, sociales o humanos. ¿Ah? Gente, nos estamos viendo el viernes. Buenas noches. Profe, le hago una consulta. Usted nos había dicho que había que hacer un trabajo en grupo. ¿Tiene que ver con esto? ¿Tenemos que hacer una evaluación así? Déjeme terminar de analizarlo porque estoy haciendo varias cosas a la vez para que no hagan un solo trabajo, sino algo.